Lógicamente suponemos que tiene existencia, como si existiera. Hay que hacer como si existiera una norma hipotética fundamental que es la que dice, deben obedecerse todas las constituciones de acá hacia abajo. Para, para identificar entonces nuevamente esto, vemos, debe aceptarse porque si no se rompe la cadena infinita. Y el que hace el que explica esto es Bayón, y dice él, él plantea la otra posibilidad, o no existe el deber de obedecer a ninguna autoridad. Se son las dos posibilidades, racionalmente hablando. O aceptamos que hay algo que genera el deber ser y no nos sirve ninguna de las explicaciones positivistas vigentes, dominantes, ni la de Kelsen, aunque insisto, estas explicaciones me las dieron a mí cuando en diferentes materias la pregunta esbozada era, y en última instancia, ¿qué justifica una norma jurídica? ¿Qué la convierte en obligatoria? Todas las respuestas terminaban en ese lugar. Y dice Bayón, o no existe el deber de obedecer a ninguna autoridad. Si yo no coloco una premisa normativa, racionalmente no existe el deber de obedecer a ninguna autoridad. La pregunta es una que tiene que ver con la autoridad del derecho para hacer ciertas cosas. Y la respuesta, fíjense que acá lo marca, debe evitar la circularidad de explicar la autoridad con base en el derecho. Repito la última parte, remarco la última parte. La respuesta, esto también lo dice Bayón, debe evitar la circularidad de explicar la autoridad con base en qué es la circularidad. La circularidad es un callejón sin salida. La autoridad dice, me la otorgó el derecho. Nosotros le preguntamos, ¿y de dónde surge el deber para que esta autoridad la haga? Y volvemos a remitir, y lo hizo una autoridad. Pero cuando se habla del derecho, se refiere al derecho positivo. Dice, lo estableció tal norma, lo dice tal norma, y ahí empieza la circularidad. Perfecto. Pero ¿de dónde surgió esa norma? Lo dijo B. Perfecto. Pero ¿de dónde surgió la posibilidad de que B diga A? ¿Entienden? Empieza todo un mecanismo de circularidad infinito que no responde absolutamente a nada. Otro autor que se llama, para ir cerrando esta idea, otro autor que se llama Mazzini Correa, dice algo muy interesante. Dice, si ninguna realidad distinta del sujeto que norma puede ser considerada causa o fundamento de las normas, ellas no existirían en realidad y no podrían ser consideradas como válidas. Este autor argentino juega con la siguiente imagen, con una obra literaria, con una novela que se llamó El Barón de Munchausen. En El Barón de Munchausen, a lo mejor alguno de ustedes la leyó, una persona va caminando, un varón se cae en una ciénaga y como no había nadie y empieza a hundirse y sabe que no puede recurrir a otro y entonces desesperadamente intenta sacarse él mismo de la ciénaga tirándose de los pelos. Mazzini Correa traslada esta imagen a esta explicación del derecho. Dice, si no hay un deber independiente del sujeto, ¿de dónde lo sacamos? Quiere decir que cada uno de nosotros es autoridad de sus propias reglas. Y caemos en una cuestión absolutamente arbitraria y voluntarista, ilegítima y sin posibilidad de convertir correctamente lo que es en deber ser, como les conté ayer. Sacamos entonces la imagen, por favor, Marina. ¿La paso o la saco directamente? No, espera que me falta este cachito. Hart, que fue un autor inglés positivista, contemporáneo de Kelsen y de Ross, son los clásicos. Hart remarca que decir que cierta norma es parte de un sistema jurídico, acá lo dice de otra manera, no suministra una respuesta convincente a la cuestión de si existe un deber moral de obedecerla. ¿Se acuerdan que en la clase de ayer dijimos, aparece una teoría que dice que una norma jurídica es válida en la medida en que pertenezca a un sistema? Pero entonces vamos a volver nuevamente a la circularidad y al infinito. Esto lo dice Hart, que
una norma sea parte del sistema o de que lo sea, no se deriva el deber de obedecerla. Hagan jugar esto, que espero que lo hayan entendido bien. De algo que es, dijimos, de algo que es, que está, que existe, no podemos derivar un deber, una obligación. Si yo digo, tal norma existe porque pertenece a tal sistema, me falta el nexo que haga que esa norma o ese razonamiento se convierta en un razonamiento práctico, porque no puedo derivar el deber ser de la norma del hecho de que sea parte del sistema. Esto debe ser evaluado desde un punto de vista extrajurídico. Nos metemos entonces en el terreno de los valores. Volviendo, lo anterior se invalida porque estamos razonando lógicamente de manera falaz o equivocada, rompiendo un principio de lógica que nos dice no puedo derivar el es del deber ser. Seguimos relaciones entre razones para actuar, que lo contamos ayer, y reglas dictadas por la autoridad. Inciden estas reglas, como dice Henkel, que son directivas de comportamiento, nos hacen razonar prácticamente, aparece el razonamiento práctico. Editor, falta la C ahí, editor es el que elabora la norma jurídica y destinatario somos nosotros. Autoridad legítima, sus reglas son razones excluyentes válidas para alguien. Un agente racional nunca puede aceptar reglas como razones excluyentes, que implicarían postergar el juicio propio. Esto fue lo que dijimos al final. Un agente, si es racional, no puede excluir completamente el análisis de la regla, suspender su punto de vista sobre la regla simplemente porque la autoridad considera que tiene que el sujeto que piensa o razona excluir toda otra consideración y obedecer lo que ella dicta. Esto, como lo habíamos contado ayer, implica un comportamiento, se convierte en un comportamiento irracional. Aclaro, si la autoridad legítima, lo que hace la autoridad legítima es decirnos, esta regla debe ser cumplida, posponiendo algún comportamiento que no sea el que establece la regla y que pueda tener que ver con sus deseos o intereses. Pero la fuerza, la clave no está acá en decirle posponga actuar de una manera que sea afín a su interés o a su deseo, porque lo que lo va a hacer es el contenido moral que tiene la regla. Ese contenido moral, si yo lo puedo explicitar, inteligir o leer de la regla por sí solo, me va a llevar al cumplimiento. Pero también podemos no cumplirla, que está dentro de las posibilidades. Sacamos entonces el cuadro y el esquema este. Antes de pasar al nuevo tema, salvo que tengan alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro, vuelvo a reafirmar, la manera de entender el derecho, las normas, era esta. Y se enseñaba de esta manera. Y cuando alguien enseñaba cuestiones relativas a lo constitucional, el último fundamento que daban era este. Todo el sistema, pirámide, ya lo deben conocer, ¿no? Lo estudiaron. Pirámide jurídica se apoya en lo que establece la autoridad. Cuando surgen las críticas, después de muchísimo tiempo empiezan las críticas, que esto no era posible, la respuesta apela a su inteligencia Kelsen, y esto también se enseñaba y se aprendía, y Kelsen nos dice, despreocupémonos, existe una norma hipotética fundamental, pero ya fíjense la terminología, y alguien crudamente positivista que solo le daba valor a lo que podía pesarse, virarse, tocarse, pasa a una norma hipotética, a una hipótesis. Creo, es como decir, creo sobre exclusivamente la existencia de la Tierra, pero me parece que podríamos pensar que también hay agua, si caminamos un poco más. Bueno,
Norma hipotética fundamental. Es la filosofía del cómo sí. Porque Kelsen es un dato que le doy. No quiero que lo incorporen enciclopédicamente. Se supone que Kelsen, para salir de este embrollo, o no pudo salir claramente del embrollo, apelaba a un pensador alemán que se llamó Weinger, que no es muy conocido, un poco desconocido, y a una filosofía que se llamaba la filosofía del como sí. ¿Mm? Había que imaginar, había que hacer un juego mental, suponer, pensar en una hipótesis que nos podría sacar o hacer salir de este callejón sin salida. Este callejón sin salida, este argumento circular que aprendí, esta circularidad y este regreso al infinito del cual nadie me percató cuando estudié, fue luego, por supuesto, criticado, anulado y deslegitimado por posturas que vamos a ver uno de estos autores el lunes. Aparecen constituciones que se llaman nuevo neoconstitucionalismo o un regreso al naturalismo, aunque nosotros consideramos que esta es una propuesta no naturalista, ni un retorno ni un regreso, es una propuesta humanista. Y un dato más que quería contarles, si ya arranco confíen en mi poder de síntesis, que es lo que falta, voy a tratar de contarlo en un ratito. Un dato más importante que quiero que tengan en cuenta respecto de esto. ¿Se acuerdan cuando vimos que el tema de la crítica y una de las conclusiones que sacamos era que teníamos que ver cuál era la norma madre, por así decirlo, que nos permitía entender cómo debíamos comportarnos, cómo debíamos vincularnos con los demás y cómo debía ser el mundo humanizado? Y yo les dije, si seguimos a Juan, él dice, esa norma somos nosotros mismos. Los seres humanos somos portadores de una luz que, si bien no nos da completa, no nos ilumina completamente el mundo, nos ayuda a salir un poco de la oscuridad. Y acá estamos hablando entonces que podríamos pensar que la última razón que puede justificar la obligatoriedad de un sistema social o subsistema como el jurídico somos nosotros mismos. En la medida en que lo entendamos de esta manera, cuando digo nosotros mismos, no me refiero a cada uno de nosotros en forma individual o particular, sino a todos en función de que todos compartimos el ser parte del género humano. Ahora bien, esto le otorga a esa norma una validez universal, porque no es de Pedro, de Carlos, de Daniela, de Juan, está presente en todos, es universal, por eso se convierte en norma madre para justificar cualquier sistema. Y viene entonces la explicación de cómo llegaríamos a conocerla. Por eso hicimos todo el trabajo antropológico para demostrar que nosotros somos, en última instancia, la norma como género humano que puede explicar la validez de un sistema y cualquier otro sistema económico. No se olviden que todos los subsistemas se apoyan en una determinada imagen del hombre. ¿Mm? Por lo tanto, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál podría ser el problema? Alguien podría decir, si usted me está diciendo que una persona o de una persona puede derivarse un deber ser con carácter universal, usted estaría violando las reglas de la lógica elemental porque estaría pasando del es, una persona, un ser que tiene realidad, a un deber ser. Entonces, podríamos contestar lo siguiente, una frase, no la recuerdo de memoria, pero quiero que ustedes la tengan, la anoten, es la siguiente. Si pueden anotar esto, no lo pude volcar en el cuadro. A la pregunta, ¿podemos derivar un deber del ser personal? ¿No estaríamos cayendo en una falacia? El ser personal no es, remarquen, el ser personal no es, remarquen el es en la frase, póngale corchete. Lo que es, esta vez no le agreguen nada. Y ahora le explicamos. Pudiendo
deber ser lo que aún no es. Repito, ser personal no es marcado lo que es, pudiendo deber ser lo que aún no es. En realidad, esto nos dice lo siguiente, en realidad los seres personales no somos prácticamente como podría serlo un objeto, una cosa. No, nuestra realidad más profunda es el poder llegar a ser, el deber llegar a ser algo que todavía no somos, personas. Entonces, nuestra realidad es lo que todavía no somos y podemos llegar a ser. Por eso, no es un salto de lo que somos a lo que debemos ser, porque no somos como una planta, no somos como un perro, no somos como una piedra. Nuestra estructura, nuestra condición humana es el deber ser. Entonces, no hay un salto, no podríamos cuestionar esto como un salto ilógico o como un salto inválido de lo que es a lo que debe ser. Nuestra estructura. Piénsenlo de esta manera, cuando Negri dice, en algún momento dice, la persona no es lo que se ve, no es lo que aparenta, ¿qué está diciendo? Que en realidad no somos la realidad física, corpórea, no somos eso, es nada más que un soporte. Lo que somos, que debemos llegar a ser, es algo que no tiene que ver con este soporte y que es el ser persona. Pero ahí está la fuente, ya lo saben ustedes, ahí está la fuente y la madre de todos los conflictos, porque la más de las veces los seres humanos suponemos que el otro es lo que aparenta, cuando en realidad lo personal y lo más profundo no es lo que está a la vista. Ya se los conté cuando dije la famosa, la famosa expresión de Saint-Exupéry, lo esencial que sería la condición personal es invisible a los ojos. Claro, pensemos esto, y lo cerramos al tema, en una mentalidad occidental generada como la que se generó en los últimos 2 o 3 siglos, marcadamente cientificista, esto no tendría sentido alguno. Un científico diría rápidamente que si eso que se supone es esencial no se puede ver, no es racional y no tiene entidad. Pero ya sabemos que esta lectura de la ciencia está en crisis, ha sido superada y aunque aún pueden mantenerse o a veces se mantiene o se sostiene, es completamente inválida para describir realidades que son mucho más profundas. López Quintas decía, el problema que tiene la ciencia es que es limitada en el análisis de las realidades que confronta. Y esto se ve claramente cuando quiere confrontar al ser humano. Los utensilios de la ciencia no alcanzan para poder entender al ser humano. Ya tenemos que pasar a otro plano, al plano de la filosofía. Bien, vamos entonces ahora a por qué se confunde poder y derecho, que tiene que ver con los temas que estábamos contando en la clase anterior. Dos cosas tienen que quedar en claro para poder entender el cierre del tema con el que empecé ayer. Hay una confusión entre dos órdenes completamente antagónicos. Es claro que estos dos órdenes son completamente antagónicos, pero si los confundimos, el resultado puede ser que le atribuyamos a un orden características del otro. ¿Sí? Lo primero es la confusión. Tratamos de distinguir conceptualmente para que esta confusión no se produzca. Ayer lo hicimos. Distinguimos, siguiendo acote etimológicamente, la imposición o la coacción de la obligatoriedad. Pero todavía falta o hay más elementos. Lo segundo es explicar qué pasa cuando la confusión ya se dio. Para esto, para explicar qué pasa con la confusión cuando esto se produce, me voy a la historia, muy simple, me voy a la historia de nuestro país. Porque la confusión entre poder y derecho se produjo desde el primer momento en que nos convertimos en nación e importamos como conjunto de reglas un sistema jurídico que venía del primer mundo. Ahí ya se produjo la confusión. Repasamos en 2 líneas lo que son poder y derecho, poder y respeto. ¿Por qué?
siempre aparece el derecho, nosotros siempre lo presentamos como contendor del poder, como límite del poder. Y es cierto que esto es lo primero que se ve. Si ustedes ven una regla de derecho laboral, pueden sacar rápidamente la conclusión de que el derecho laboral es un intento de limitar el poder de una relación originaria, como es el poder que hay del patrón sobre el obrero. Entonces, el derecho que haría, el derecho laboral, implicaría, trataría de limitar estos excesos, y por más que le busquen la vuelta, por más que le busquen la vuelta, nunca una relación, humanamente hablando, con las características de patrón obrero, podrá igualar a los que están en ese vínculo. Nunca. ¿Mm? Aunque se fantasía mucho de que la evolución, el cambio, la situación eh, implica que uno está subido una escalera con 6 peldaños y el otro está subido una escalera con 3 peldaños y no puede subir más. Ahí aparecería el derecho laboral. Hoy parece que el derecho laboral se deslegitimaría porque en nombre del derecho laboral lo que se busca es en romper esos esquemas de contención en la relación, hoy llamaríamos empleador-empleado. No tengo más tiempo, por eso corto el análisis acá, ustedes saben a qué me estoy refiriendo, con un eufemismo. ¿Saben lo que es un eufemismo? Un eufemismo es un término que utiliza alguien cuando está tratando de ocultar una realidad que sabe que no la puede plantear con los términos justos porque entonces tendría rechazo. El eufemismo es flexibilización. Es una palabra que se usa para ocultar algo que si no se dice de cara, si se dijera honestamente, intelectualmente, en la mayoría o casi en la totalidad de los casos sería rechazado. Flexibilización es una palabrita que suena, a veces parece que suena linda, ¿no? Como plástica. Nos dice Héctor respecto del poder, que hay un poder que puede considerarse bueno y un poder que puede considerarse malo. Esto es interesante porque él dice, ¿qué sería el poder bueno? Una capacidad que tiene todo ser humano de realizarse, un poder de ser, un poder de hacerse, decía Héctor. A esto lo podríamos llamar poder bueno. ¿Por qué? Porque ese poder de hacer, poder de realizarse, implica un poder de cercanía, porque ustedes ya lo saben, los seres humanos solamente nos desarrollamos o nos construimos a partir de los vínculos con los otros, cierto tipo de vínculos. Entonces dice Héctor, este es el poder de cercanía. Este es el poder fundamental como capacidad en el hombre, como capacidad humana. Y es en el trabajo, si lo leyeron, van a ver que él dice, esta es la fase buena. Este no es el enemigo o el contradictor del derecho. Entonces él continúa y dice, hay lamentablemente una fase negativa del poder, que él llama fase mala. Y esta fase negativa es la que convierte esa capacidad de poder ser, de poder encontrarnos con el otro, en lo que se denomina poder de lejanía. En este caso, la actitud de uno implica apoderarse del otro, lo que ya conocemos, negar al otro, todo aquello que se estudió en su momento cuando vimos la cosificación. Dice Héctor, este es el poder negativo. Este es el eterno contradictor del derecho. Este poder de lejanía que en vez de permitir que los seres humanos se encuentren y crezcan juntos, se miren como enemigos o como competidores o que uno se proyecte sobre el otro, objetivación, es el enemigo del derecho. Dejemos esto entonces y entremos ya directamente a la confusión entre ambos órdenes. Habría 4 causas, 4 motivos por los cuales confundimos, se confundió y podremos seguir confundiendo el poder y el derecho. Estos 4 motivos son, los enumero, el orden, la paz, la seguridad y la condición reglada. ¿Mm? En estos cuatro explico cada uno, que ya algo adelantamos cuando vimos el derecho, en estos 4 ítems, vamos a ver, estos 4 ítems contribuyen a esa confusión. Pero es interesante lo que él dice en el proemio, cuando arranca el capítulo. Nos dice lo siguiente, que los formados en derecho
en primer lugar, no tendrían inconvenientes en separar, por ejemplo, o en ver como contradictores a la violencia y al derecho. Seguramente es así, seguramente sea así. ¿Mm? No tenemos dificultad en distinguir la violencia, considerarla como algo negativo y contraponerlo al derecho. Pero luego agrega, a renglón seguido agrega, pero esto no pasa con el poder, dice él. Curiosamente, esto no ocurre con el poder. Muchísimos que consideran que violencia no puede tener nada que ver con lo jurídico, dudan o hasta admiten que el poder no sea parte del derecho. Dice, es más, piensan que un derecho sin un poder que lo defienda, no, es una entidad que no tiene realidad. Y esto es cierto, o fue cierto totalmente, hoy puede serlo parcialmente. ¿Mm? Recuerdo que muchísimas veces cuando se hablaba de derecho y aparecía la palabra poder, inmediatamente decía, el poder tiene que ver con el derecho, lo traemos para acá, porque el derecho consiste en eso, en ejercicio de poder. El ejercicio de poder tiene que ver con el uso de la coacción, con la aplicación de penas, eh, etcétera. No pueden pensar el derecho sin esta herramienta de poder. ¿Por qué no la pueden pensar? Concluimos, no es una falta de conocimiento, no es una falta de estudio, no es una falta de inteligencia. El problema es que están o estamos o pudimos estar metidos en la confusión. Si estamos metidos en esa confusión, seguramente no podamos pensar o no podamos imaginar desde el punto de vista real, imaginación jurídica real, que el derecho tiene entidad propia y se pone en la vereda enfrente del poder. Vamos a cada uno de los ítems. Orden. ¿Qué implica Pero, orden? profe, Orden, sí. disculpa, ¿cómo justificás entonces, o cómo explicás desde el lado este de la filosofía lo que sería la pena y las sanciones? ¿O no? ¿Cómo las explicamos? Primero, Desde el primero que nos derecho quede. penal, digo, si no. Porque no Sí, tendría sentido sino con lo que estamos viendo. es un tema, ese es un No tema, termino de... no, no, es un tema apasionante. Voy a ver, estoy pensando, déjame que piense en mi cabeza para acomodar, pero no es algo que no puedo dejar pasar, porque la pregunta es, esta pregunta hay que hacerla, habría que hacerla siempre. Voy a tratar de ser breve y conciso. Y vos decime si te entendí lo que me estabas preguntando. Claro, lo primero que aparece es el derecho penal. Esta idea, poder, coacción, pena, son conceptos atribuibles a qué orden de la realidad. Por eso me estoy adelantando, pero ya lo estoy marcando. No se corresponden al universo del derecho, se corresponden al universo del poder. Cuando completemos todo, después van a decir si les parece que nos acercamos o no. A la pregunta, fíjate este dato, a la pregunta si la pena puede ser, cuando vivía Héctor y hacíamos las evaluaciones y se hacían evaluaciones por escrito, él ponía esta pregunta, ¿la pena hay una manera de justificar la pena como algo jurídico? Y la respuesta que nosotros dábamos era la respuesta a una definición de alguien que decía que la pena es un acto irracional de poder. La pena es un acto irracional de poder. No tiene nada que ver con lo jurídico, pero no puedo estar pensando en el miércoles porque me falta el martes. Esta es la primera idea. Segunda idea, cuando yo ayer les conté el impacto, el profundo impacto que me generó intelectualmente la lectura de Zaffaroni, de la obra completa de Zaffaroni, les dije, la sensación que me dejó fue una sensación como de muchísimo peso, de pesadumbre. ¿Por qué? Porque Zaffaroni hacía algo que no había hecho ningún otro autor, al menos en la República Argentina. Zaffaroni mostraba el sistema penal, cómo está constituido el sistema penal en Latinoamérica y en países como el nuestro. Y no cerrar los ojos, no negarlo, no ser ingenuo y confrontar con la realidad del sistema penal
les aseguro que es, y espero que nadie lo tenga que vivir, absolutamente descorazonante y frustrante. Pero Zaffaroni intelectualmente estaba haciendo una genialidad, estaba mostrando, así funciona, gente, el sistema penal. Esto es el sistema penal. Démonos cuenta, fuerza de seguridad, policía, así funciona. Y es lamentable, y no debería funcionar así, pero así funciona. Y el problema es que si funciona así, las garantías se hacen añicos, se rompen las garantías, prácticamente no existen. Segunda cuestión, entonces, importante. ¿Quién fue la que me preguntó? Yo, Valentina. Valentina. Segunda cuestión importante. Ojo, ojo, porque enseñar derecho penal no implica enseñar el sistema penal. Enseñar derecho penal no implica enseñar exclusivamente el Código Penal, que es un conjunto de normas penales con sanciones. El derecho penal es otra cosa. Otra cosa es el derecho penal. No es describir el sistema penal con el Código Penal. Es otra cosa completamente diferente. El derecho penal, y va a venir un tercer problema que lo agrego ahora y sigo para tratar de darte una respuesta completa, aunque falta algo. Y la otra cuestión es que el derecho penal es simplemente un intento por parte del derecho de limitar este ejercicio de poder punitivo que tiene que ver con el Estado como estructura de poder. Y te digo y te agrego algo. Hay un pensamiento en América Latina muy, muy interesante, pensamiento alternativo sobre el derecho, que yo creo está muy encaminado, que dice lo siguiente: la expresión derecho penal es un oximorón. Oximorón es un término que se utilizaba o utilizado por algunos pensadores y activistas en América Latina. Cuando digo, porque no quiero ruborizar innecesariamente, cuando digo activistas en América Latina me refiero a personas que actúan, trabajan, se mueven en pos del desarrollo y la salida del retraso de las comunidades en las donde se encuentran. Eso no es nada más, eso es un activista ni más ni menos. Alguien que trabaja por los demás, porque también sufre las condiciones imperantes y trata de sacar a quienes conviven con ellos de esa situación de opresión. No le pongamos más adjetivo, eso es un activista social. Bueno, decían, generaron la palabra oximorón. ¿Saben lo que significa la palabra oximorón? ¿Alguno lo sabe? Decir que algo es un oximorón. Que se desmiente a sí misma en su definición. Perfecto. Un oximorón es que estamos usando una frase o una expresión cuyos contenidos se repelen, se niegan el uno con el otro. Es como decir, lo blanco es negro o lo negro es blanco. Eso sería, por ejemplo, un oximorón sencillo. Lo blanco niega la idea de negro al mismo tiempo, y lo negro niega la idea al mismo tiempo de lo blanco. No hay lo blanco y lo negro. Derecho penal es un oximorón porque junta una expresión que tiene que ver con el reconocimiento a la dignidad humana con la pena, con lo penal, como decía Zaffaroni, un acto irracional de poder, algo que está metido y que no tiene nada que hacer ahí. Si se quiere, pero usted está en una cuestión muy, alguno me podría decir, está en una cuestión muy, muy semántica. No sé si la cuestión es muy semántica, pero sí que los términos no son compatibles. Si a esto le sumamos que al enseñar derecho penal le ponemos todo el peso en explicar el sistema penal y el código penal, entonces ya ahí la confusión es completa. Insisto, es producto de una confusión. Espero haberte contestado en parte, porque me falta completar el argumento. Orden es la manera en cómo los sujetos se vinculan unos con otros. Eso se llama orden. Toda relación social genera un orden.
el amor, el respeto, el poder y la violencia ubican a las personas que son parte de esa relación de una manera específica. El amor lo hace de una manera determinada, el respeto lo hace de otra, el poder lo hace de otra. Pero acá está la clave, porque dice Héctor, todo poder promete orden. El derecho tiene como rasgo la búsqueda de orden, pero la promesa que hace el poder del orden generalmente oculta algo esencial para poder identificarlo, que son los medios. Son los medios. Si alguien me dice, le voy a dar orden, o le voy a facilitar el orden, o voy a generar un ambiente con orden, lo primero que tendría que preguntar yo es que, ¿de qué manera? ¿De qué modo? Porque la palabra orden es linda, es atractiva, es una palabra talismán, pero ¿a partir de qué medio? Precisamente los medios, si no se expresan, se confunden. Y los medios que utiliza el poder son la represión, la coacción, la pena, los incentivos que tienen que ver con el castigo del premio, todos mecanismos, el control, todos mecanismos que atentan o van contra la dignidad humana. Pero no se muestran, no los muestran, es muy difícil que los muestren. Claro, después en los hechos, cuando todos estamos muy contentos, suponiendo que al fin va a llegar el orden, empezamos a descubrir que los mecanismos que se están utilizando para llegar al orden son impedir la crítica, vigilar, perseguir, reprimir, amenazar. No son compatibles con la dignidad humana. En cambio, los mecanismos del derecho para ubicar a los sujetos los unos frente a los otros son mecanismos en los cuales nunca se sacrifica el respeto. Para lograr el orden, partamos de un dato muy sencillo. Para lograr orden en una comunidad, la suma y la resta está mal. Si yo quiero lograr el orden en una comunidad de 60 personas, no puedo eliminar a 30. Paz. Carlos, perdón, Sí. quedaste en silencio unos segundos. Lo digo de nuevo. Para generar orden, este orden no puede ser una cuestión de suma o de resta. Si yo digo voy a generar orden para una comunidad de 60 personas, no puedo sacar, excluir, echar, eliminar a 30. Eso es absolutamente incompatible con la idea moral de dignidad humana. Ténganlo en cuenta, porque también advierto, muchísimas veces he visto hablar de derechos humanos, emitir discursos sobre derechos humanos, o avalar o suponer que se avala la idea de derechos humanos, y por el otro lado, el contraste de no cuestionar ejemplos como este. Si hablamos de derechos humanos, si enseñamos derechos humanos, si aprendemos derechos humanos, no podemos avalar actitudes de este tipo. Cuidado, porque la confusión muchas veces nos lleva a ser una contradicción. Muchas veces caminamos y no nos damos cuenta de esa contradicción, de avalar el sistema de poder y al mismo tiempo estar hablando de derechos humanos. Pero no es un problema, insisto, no es que tengamos la culpa nosotros, no es que seamos un desastre, no es que no seamos inteligentes, nos inducen a esa confusión. Paz, la diferencia entre paz del poder y paz del derecho. Dije ayer que la paz del derecho era una paz que apuntaba a la ausencia de conflicto, pero con la íntima convicción de que el medio pacífico era el que nos permitía desarrollarnos. El poder también promete la paz, también habla de paz, también necesita de la paz, porque para dominar, para mandar, no hay nada mejor que los que son dominados son mandados o inducidos, si les gusta más el término, la inducción sería una especie de dominio en donde no se ve el arma, en donde no se nota o no se habla de represión, pero se usan mecanismos para, en definitiva, terminar obedeciendo lo que quiere el sistema.
íntima convicción de que esto no se puede hacer sino en un clima pacífico. El poder también pregona la paz, pero le falta uno de los elementos. La paz, como dice Héctor, la paz del poder es una paz meramente formal. Porque ¿qué elemento le falta? Le falta el elemento segundo y el más importante. El poder entiende que la paz es la ausencia de conflicto, pero no entiende que la paz sea el resultado de la íntima convicción de los sujetos de que esto debe ser el orden. La paz del poder se consigue con la amenaza, con la represión, con la sanción, con la intimidación, al estilo, por ejemplo, si hay alguno cercano a mi generación, al estilo de las dictaduras. Claro, dictaduras militares, dictaduras eclesiásticas y dictaduras civiles, que también las puede haber o las hay. Perdón, profesor, ¿puede ser Sí. también a un estilo, digamos, llegando a parafrasear a Orwell, como la paz? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo con vos. Y si no, fíjate también, fíjate la frase en la cita que hace Negri cuando habla de la paz, dice la paz de los cementerios. ¿No? Clarísimo. En un cementerio no vuela una mosca. No hay una crítica, no hay una pelea, no hay una protesta, no hay un corte de tránsito. ¿Pero por qué? Pues están todos muertos. En Sí, el también caso de... me suena mucho también a la Pax Británica o la Pax Romana. Claro, claro. Paz porque yo no creo que no fui acá. Ustedes corríjanme por allí. Cuando a veces se superpone lo que uno cuenta, a lo mejor parece que lo contó, cree que no lo contó y ya lo dijo. Pero yo tengo fresco hace muchísimos años una clase en una universidad en la que yo estaba siendo oyente, un grupo muy cerrado, una ventanita que se veía para adentro. Y el ejemplo que yo me imaginé, si alguien pasaba y miraba para adentro buscando a mí, algún compañero, algún conocido, ¿qué vio en ese momento? Todos los alumnos sentaditos, formados, calladitos, mirando hacia adelante al que estaba contando. ¿Qué hubiera dicho en ese momento? Me hubiera dicho a mí, mi conocido, amigo, Carlos, qué buenísimo el ambiente de esa clase. Una paz espectacular había. Che, no se molestaban, no se paraban, no se peleaban entre ustedes, todos estaban mirando hacia adelante al profesor. ¿Eso qué sería? Ausencia de conflicto. Yo que le hubiera contestado, lo que pasa es que vos no entraste. ¿Sabés qué había dentro del aula que no se veía oculto por los pilares? Personal de seguridad, vestidos con ropa del ejército. Eso yo lo viví en carne propia. Entonces, ¿qué es? Que alguien vaya a levantar un dedo, cuestionar, gritar, mirar de mala manera al profesor o molestar. Contundente. Esa es la paz del poder. Un problema que tiene la paz del poder es que la paz del poder lo que trata de hacer es reprimir la fuente del conflicto. Humanamente, perdonen que haga una mínima cita psicológica o desvarío psicológico, si a alguno le parece, cuando vos tenés un problema y no lo afrontás, lo reprimís o intentás sublimarlo, que ese problema que negás no lo veas, no te afecte. Lo podés sublimar, gastar esa energía reprimida en otra cosa, lo podés negar. El tema es que el problema está. En algún momento cuando no das más y estás por explotar, alguien te dice, lo que pasa es que yo estuve reprimiendo este problema. La única manera era afrontarlo, no negarlo, pero tenga en cuenta esto, te advierte, tenga en cuenta esto. Y pasó muchísimo tiempo. Entonces no piense que ese problema que tenía una entidad A, siga hoy teniendo entidad A. Ese problema que usted tenía y que reprimió, hoy tiene una entidad P. Lo que te está diciendo es que va a ser muy difícil controlarlo. Eso pasa con el poder. El poder no es infinito. No te pueden estar controlando las 24 horas del día, negando, reprimiendo, ocultando el conflicto. Entonces, el día que el poder se afloja, el día que la rienda se suelta, ¿qué pasa? Afloran, socialmente hablando afloran todos estos problemas sociales con un pequeño detalle, si se quiere. Triplicado, cuatriplicado. Es como una olla a presión que explota cuando, si le hubiéramos parado el gas en los 5 minutos, el agua nunca hubiera hervido. Esto es lo que puede ocurrir y ha ocurrido cuando el poder afloja en algún momento. Seguridad.
Brevemente, la seguridad que el derecho propone es una seguridad que abarca a todos los que forman parte de esa comunidad. ¿Qué es seguridad? Dar reglas para que estemos ciertos de qué es lo que podemos esperar. Lo conté en parte ayer respecto de los demás y qué los demás pueden esperar respecto de mí. Pero además, si hablamos de autoridad, la seguridad se traduce en qué pueden esperar los gobernados del gobernante y en menor medida el gobernante del gobernado. Quiero decir, si a mí se me preguntara en punto a seguridad, ¿qué espera usted del gobernante? Y en punto a seguridad, espero del gobernante y me siento seguro y me sentiría seguro si tuviese la certeza de que el gobernante va a respetar el derecho, o si es una obviedad, de que el gobernante va a generar expectativas que no desconozcan ni mi dignidad ni la dignidad de los demás. Bien, esto ocurriría en el derecho. En el caso del poder, ¿qué plantea el poder? El poder nos dice, gente, les voy a dar seguridad, no se preocupen. No va a haber conflicto o va a haber muy poco conflicto entre ustedes van a tener certeza de qué es lo que pueden esperar de los otros y los otros van a poder, qué pueden esperar de usted. ¿Qué pregunta habría que hacer cuando alguien plantea esto? ¿Qué pregunta habría que animarse a hacer? La pregunta que habría que animarse a hacer, que tal vez escuche, habría que ver si se responde honestamente, es la siguiente. ¿Y respecto de usted, gobernante? También tenemos certeza o seguridad. Si viene del lado del poder, no va a haber respuesta alguna. Si hubiese una respuesta honesta, que en los hechos se da, aunque no en forma verbal, el que detenta el poder nos dice, no. ¿Con ustedes conmigo? No. Ni chance. La relación entre ustedes conmigo va a ser una relación absolutamente desreglada o en infracción total a las reglas que deberían existir entre gobernante y gobernado. ¿Mm? ¿Ven la diferencia? Yo puedo estar seguro de que el otro no me va a agredir, pero no, de ninguna manera estoy seguro y además no tengo elementos para evitar que el otro me agreda, para evitar que el que detenta el poder, que al lado mío es como una especie de elefante u hormiga, me cuestione, me persiga y me critique. ¿Dónde están las garantías? Por ejemplo, se me ocurrió, ¿no? Se tuvo un chispazo de lucidez en todos estos años. Se me ocurrió lo siguiente: si el que detenta el poder persigue, cuestiona a alguien en particular, lo hace de una manera violenta. Ahora, no es un particular frente a otro particular. No es Carlos frente a Cristian. Es Carlos que detenta el poder político frente a Cristian ciudadano. Lo intimido, lo cuestiono con todo lo que esto significa. Fíjense, un elefante levantando una pata para aplastar a una hormiga. Perdón la comparación, Cristian, ¿eh? Yo soy elefante y vos sos la hormiga. Vale mucho el ejemplo. ¿Esto qué es? Violencia. Pero cuando es del Estado hacia los ciudadanos es violencia institucional. Es violencia institucional del Estado al ciudadano, del que detenta el poder político al ciudadano. Es terrible, es violencia institucional. Y si hablamos de derecho, y si estudiamos derecho, y si somos abogados, este dato, salvo que estemos completamente confundidos, no nos puede pasar por alto. Ahora, si estamos confundidos, vamos a tener un doble problema, y cierro la idea, un doble problema. El primer problema es ver si esa violencia institucional tiene algún anclaje en el sistema de derecho en el que vivimos. Y nos podemos encontrar con que esa violencia constitucional tendría un anclaje en el sistema de derecho en el que vivimos. Habría alguien encargado del control de esa violencia constitucional. Y este aquí que es encargado se llama fiscal.
Fiscal de violencia institucional. Si ustedes me perdonan, a mí la palabra fiscal me suena, como los sistemas persecutorios, inquisitorios, como alguien que desde el lugar del Estado persigue al que comete el delito para poder aplicarle una pena. Ahora, la duda que tengo es que estamos en un sistema de derecho, podríamos estar en un sistema de derecho donde la violencia institucional está a cargo de alguien que tiene que ver con el que ejerce esa violencia. Seguramente, tal vez mañana me digan, mire, profesor, se equivocó, acá hubo una respuesta positiva. Entiendo que esto va a hacer que no haya posibilidad alguna de que esa garantía se ejerza a través de ese mecanismo institucional que tiene este Estado de Derecho, que forma parte del mismo que detenta el poder político. Espero equivocarme. Vimos entonces orden, paz, seguridad y la última, antes de estar en el Estado de Derecho, que es lo que nos falta. Órdenes intuitivamente vividos y órdenes sociales proyectados. Ya hice esta diferencia, la hago de nuevo para que se pueda entender. Amor y respeto son órdenes sociales intuitivamente vividos, al igual que el poder y la violencia. ¿Qué significa que son intuitivamente vividos? Que no fuimos a una escuela para que alguien nos enseñara cómo amar, cómo respetar, cómo ejercer poder o cómo ejercer violencia sobre otro. No fuimos a ninguna escuela. Es más, son actitudes que tenemos desde el primer minuto de vida, podemos tener desde el primer minuto de vida y siquiera hemos ingresado a un sistema preescolar. Si se quiere, ingresando a un sistema preescolar, que no es una enseñanza formal. Muchas veces he observado años A el comportamiento de la salida de los chicos de un jardín y se veía todo este variopinto esquema de comportamientos intuitivamente llevados adelante, ¿no? Chiquitos de 2 años, 3 años, iban uno le ponía el hombro a otro, la mano, otro lo saludaba, otro lo empujaba y otro le pegaba una patada que tenía delante. Ahí están los 4 modelos intuitivamente vividos. No hago un ejemplo que tiene que ver conmigo, porque esto también me tiene que haber pasado, que ya mis recuerdos son medios débiles. Sí, de haberlo analizado, a la espera de salida, mis hijos del jardín, todo este tipo de cosas. Nadie les enseñó, o todavía no había tiempo para enseñarles. Proyectados. De esos 4, amor, respeto, poder y violencia, solamente 2 son proyectados. ¿Qué quiere decir que sean proyectados? Que se pueden incorporar a reglas. El amor no se puede incorporar a reglas. La violencia no se puede incorporar a reglas porque son altamente inestables las dos. El amor, primero, porque no se puede exigir. Ya sabemos que no puede ser exigido. En términos de deber, de obediencia. Tenés que obedecerme y me tenés que querer. O te quiero, entonces tenés que obedecerme porque no me querés y lo puedo imponer. La violencia es altísimamente inestable. Cuando al otro lo eliminaste, ya no hay regla alguna. No existe la regla. No tiene tiempo de confirmarse, de constituirse. Poder, reglado, una orden, un mandato. El ejemplo que vi el otro día, un suboficial gritándole a un voluntario que haga flexiones de brazo, 200 flexiones de brazo, una mañana en frío te quedas congelado. Ahí tenés una regla que además puede volcarse en un manual, un código militar, un código penal que dice, y acá voy empezando a completar la respuesta de lo que me habían preguntado hoy, un código penal que dice que tengo que hacer tal cosa porque si no hago tal cosa, dejo de hacerla o la hago y está prohibido, voy a ser sancionado, voy a ser castigado. Incentivos. La cita, ¿saben dónde era? La que hice el comentario ayer, en una encíclica de Juan 23. Cuando volví a leer la cita, seguramente a lo mejor muchos de ustedes lo hicieron. Y en esa cita Juan 23 dice que aun si una comunidad, una sociedad se moviera por los premios y castigos,
esto no implicaría el valor moral de ese comportamiento, ni sería compatible con la dignidad humana. Una sociedad que se mueve imaginemos una sociedad que se mueve por premios y castigos, aun cuando se moviera así, estaríamos muy lejos de que esto fuese compatible con la dignidad humana. Ahí tienen un ejemplo de orden proyectado. Por eso se confunden. Una regla, recuerden lo que contamos en las clases anteriores, una regla antes de ser jurídica o para ser jurídica tiene que tener ciertas características. Si esas características no la tiene, ¿es una regla? Sí. ¿Es una norma? Sí, pero no es una norma jurídica, es una norma del orden del poder. Kelsen decía que la norma jurídica es el inducir es un acto de voluntad destinado a inducir el comportamiento del otro. Ahí me acordé la definición de norma jurídica de Kelsen. Kelsen decía esto, o dice esto porque se lee. Una norma jurídica es, prestemos atención, un acto de voluntad destinado a inducir el comportamiento del otro. Ya arrancamos mal. Un acto de voluntad, ¿dónde está la razón? ¿Dónde está la razón acá? Acto de voluntad, dice Kelsen. No dice un acto de voluntad irracional. ¿Qué implica un acto de voluntad? ¿A qué te lleva el acto de voluntad o la voluntad pura? Al arbitrio. Kelsen está diciendo, una norma jurídica es algo que se le ocurre de manera arbitraria, como se le ocurra, a la voluntad del que detenta el poder político sin ningún otro límite. ¿Y destinado a qué? ¿A qué está destinado? ¿A que lo acepte? ¿A que lo vea como obligatorio y en consecuencia lo cumpla? No, dice, a inducir el comportamiento del otro. No importa si le gusta, no le gusta, si es moralmente, no importa, a inducirlo. ¿Y cómo induzco yo a alguien? Inducir quiere, de alguna manera implica engañar. El engaño viene por la idea de la amenaza, de la sanción o el castigo, no directo, o tal vez de la amenaza si lo tuviera. Inducir, forzar a alguien sin que esta persona se dé cuenta a que está haciendo algo que no tendría que hacer, pero que sin embargo aparece como entre comillas obligatorio. Bien, vamos al Estado de Derecho, es lo último que nos queda. Porque acá está la clave de salir de la confusión entre poder y derecho, la parte más linda, lo mejor, el argumento más fuerte, más potente. Dijimos, agua y aceite, respeto y poder, totalmente incompatibles. Poder vertical, pirámide, arriba abajo, mando y obediencia. Detentador del poder, súbdito. Respeto, horizontalidad. Reciprocidad. Los dos, o las dos, no pueden coexistir al mismo tiempo en un comportamiento entre A y B. Imagínense si yo le dijera a alguien, ¿sabes qué pasa? Que en este mismo momento te estoy manipulando, pero te estoy respetando. O en este mismo momento te estoy respetando, pero al mismo tiempo te estoy manipulando. Imposible, imposible. O te estoy manipulando o te estoy respetando. No pueden darse los dos comportamientos antagónicos a la vez en una situación, en una relación social. Pero sabemos que el poder tiene una dimensión que va más allá de lo interindividual, una dimensión institucional. Y esta dimensión institucional en la historia, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llama? Estado. La definición de Estado es el monopolio en el ejercicio del uso de la fuerza. Ya lo deberían saber ustedes, ya lo saben. El Estado, definición de Estado, monopolio en el ejercicio de la fuerza pública. El Estado es tan antiguo, tan viejo como el derecho. Lo dice un autor, Graneris, un autor tomista, dice, el Estado tiene la misma antigüedad que el derecho, pero a diferencia del derecho, el Estado siempre se constituyó en un obstáculo para el desarrollo de la comunidad. Sin embargo, no se pudo desmontar, no se lo pudo desmontar y hubo que lidiar con el Estado. Acuérdense del Estado, monarquía absoluta,
El rey hacía lo que se le cantaba con los súbditos y esto ocurrió durante siglos. El derecho también es una creación humana, pero de una índole distinta. Por la historia van separados el Estado y por otro lado un derecho muy incipiente que se traducía en ciertas reglas de juego, en ciertas prerrogativas que se podría tener entre los sujetos, pero que la mayoría de los casos no llegaba al Estado. El hecho de que un monarca pudiera colgar en la horca a un grupo de súbditos porque estos nos pagaban el diezmo, ya que era confiscatorio, no tenía mucho que ver, ya hasta ahí no llegaba el derecho, no tenía mucho que ver con esto. Iba a pasar esto. Les aclaro, se los voy a contar, esto se los voy a contar como ustedes se imaginen que esto fuese como una obrita de teatro, donde hay dos personajes. Un personaje vestido de una determinada manera con la letra D y otro personaje vestido de otra manera determinada con la letra P. Uno hace de derecho y el otro hace de poder. Es como si fuese para mí un juego y me parece que es mejor. Después está el texto, ¿no? Todo formal y académico, subido, escrito por Negri. Un momento X en la historia, siglo o año 1700, 1600, 1700. Imaginen estos dos personajes en escena, que hasta ese momento iban por carriles separados, empiezan a caminar, no se dan cuenta, toman una vía que hace que confluyan por las calles que van y se genere esa intersección, y se encuentran. Y se encuentran con esta condición. Le dice el poder al derecho: nos han destinado a partir de ahora a caminar juntos. Hemos estado separados, ahora tenemos que caminar juntos. Ahí aparece la conformación cultural de lo que se llama Estado de Derecho, un paradigma que tiene como integrantes a dos órdenes completamente contradictorios. El poder por un lado, el respeto por otro. Esto se llama Estado de Derecho. Culturalmente aparece en el siglo XVI, fines del XV y XVI. En esta obra están caminando, se encuentran y yo me imagino a derecho poniendo una cara resignada y diciendo, está bien, si no queda más remedio, pero puede ser beneficioso. Y al poder diciendo, me voy a tener que juntar con el derecho, pero voy a tratar a ver si lo puedo ventajear o ganarle de mano, cuando discutamos cuáles son las condiciones de ese acuerdo que hace que tengamos que convivir. Fíjense, ya la sola presencia de estos órdenes implica que el vínculo va a ser altísimamente inestable. Imaginen dos personas que tienen que convivir durante muchísimo tiempo, una extremadamente pacífica y la otra extremadamente violenta. Va a ser bastante inestable. La tensión y el conflicto está a los dos pasos. Arranca entonces el diálogo, toma la delantera el poder, toma que siempre ventajea el derecho y le dice, bien, acepto convivir con vos, pero me voy a munir de una prerrogativa que voy a tener solamente yo y no vos, le dice el poder al derecho en la obra. ¿Cuál es esta prerrogativa?, le pregunta el derecho. Yo me voy a hacer cargo de la elaboración de las reglas. El único que va a poder elaborar reglas a partir de ahora en el Estado de Derecho soy yo. Me voy a arrogar esa potestad. Y a esto lo voy a denominar ley del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Ya tomo eso, decirle estamos de acuerdo a alguien que ya te tomó ventaja, el derecho dice, y está bien. Y pretende tomar algo en el reparto, pero el poder avanza nuevamente y le dice, y además, no terminé, le dice el derecho, además,
me voy a arrogar o voy a mantener una facultad que ya tenía antes que te conociera o tuviera que convivir con vos. ¿Cuál es esta facultad?, le pregunta el derecho. Y reforzar con sanciones la vigencia de mis disposiciones. Cuando yo era monarca, todas mis disposiciones las acompañaba con amenaza de castigo. Ahora que estoy en el Estado de Derecho y que me reservé la potestad de elaborar reglas, solamente yo, también me voy a reservar esto otro, que es reforzar con una sanción la vigencia de esa disposición que di. Ahora te dejo todo a vos, le dice al derecho. Claro, fíjense el panorama. Un Estado de Derecho, el encargado de elaborar las reglas es el poder político, el que detenta el poder político, y además el único, a través de un procedimiento ritual o formal, y además aplicar sanciones. Por ejemplo, elaborar el Código Penal. Uno diría, el derecho quedó completamente aislado en este toma y daca, totalmente derrotado, no. Piensa el derecho un momento y le dice, muy bien, perfecto, acepto estas condiciones, pero le voy a agregar otra. Y el poder, que pensaba que ya tenía todo ganado, lo escucha. A ver, ¿qué querés? ¿Con qué te vas a quedar? Y el derecho le dice, vos podrás hacer las reglas, podrás acompañarlas de sanciones, pero el único que va a definir cuándo esas reglas son jurídicas soy yo. El único que le va a poder poner el sello de jurídica a esa regla soy yo. Por lo tanto, para que una ley del Estado se convierta en ley jurídica, va a tener que pasar el filtro que yo le voy a poner a esa regla. ¿Se entiende esto? ¿Lo van entendiendo? ¿Lo van siguiendo? Sí, sí. Independientemente de que la elabores vos y que la acompañes en una sanción. Insisto y repito, el derecho le dice, yo le voy a poner el sello, el filtro de jurídico. ¿Cuál va a ser? Entonces, en última instancia, le pregunta el Estado la clave para que lo que yo elabore como ley del Estado, vos lo conviertas en ley jurídica. Y el derecho le contesta que esa ley del Estado tenga un contenido moral que al menos respete la dignidad humana. Y ahí se sella entonces ese acuerdo en que consiste el Estado de Derecho. ¿Por qué la confusión? ¿Por qué la confusión? Veamos. Hoy dije que si se juntaban dos elementos que eran antagónicos y se los obligaba a convivir de manera inestable, ¿cuál podría ser el resultado? Tomemos el ejemplo del pacífico con el violento. Volvemos a la casa, a esa casa, después de mucho tiempo, hablamos con el pacífico y con el violento, pero seguramente vamos a notar algo, humanamente hablando. Algo vamos a notar. ¿Qué es lo que vamos a notar? Que el que era pacífico ha sufrido algunas modificaciones en su carácter. Ya no es tan pacífico. Levanta la voz, quiere tomar la iniciativa y hasta tiene cierto dejo de agresividad. Esto es imposible que no ocurra. Y en el violento vamos a notar que tal vez se controla un poco más, tal vez piensa un poco más lo que va a decir y tal vez no agreda directamente al otro. Esto también humanamente es imposible que no ocurra. Pero prestemos atención. Si yo no sé de ese encuentro primario entre el Pacífico y el viento, si yo no conozco esto y los confronto, ¿qué puede ocurrir? Y acá es donde va a aparecer la confusión. Probablemente, si esto se entiende y se traslada al otro, genial. Probablemente, yo diría probablemente porque no voy a fondo, cuando se le pide a esa persona que defina al Pacífico, le va a poner esos rasgos que el Pacífico tuvo que absorber inevitablemente. Por ejemplo, levantar la voz. Una persona pacífica levanta la voz. Es de la condición de una persona pacífica levantar la voz. Prestemos atención a esto.
Levantar la voz era un rasgo del violento, no era un rasgo del pacífico. Como yo no vi, no estaba ante eso, lo que puedo notar es que el pacífico levanta la voz. Entonces, si ya me confundí, lo que voy a decir es, che, ¿qué es un hombre pacífico? Y un hombre pacífico es, entre otras cosas, el que levanta la voz. Y si lo veo del otro lado, un hombre violento, y no estuve antes, me contacto con el hombre violento y saco la siguiente conclusión. Y un hombre violento, en principio, se toma mucho tiempo para accionar. Estoy poniéndole un dato que es del hombre pacífico al hombre violento. Salgo de ahí y digo, voy a escribir una teoría del hombre pacífico y una teoría del hombre violento. En el ejemplo, vayamos ya a lo que a nosotros nos compete, voy a escribir una teoría jurídica y voy a escribir una teoría política. ¿Cuál va a ser el resultado de esos dos textos? Que pueden ser voluminosos, con mucha venta, sobre todo si yo, por ejemplo, me acomodara mi apellido algunas consonantes y sonara como alemán. Confusión. Porque la teoría jurídica que yo comento tiene elementos que no son del derecho, sino que son del poder. Y la teoría política que yo comento tiene elementos que no son del poder y y son del derecho. Entonces ahí, pifia total. La cuestión es que alguien lo puede leer y no darse cuenta de la confusión. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? No nos damos cuenta de la confusión. No nos dimos cuenta, o puede ser que no nos demos cuenta todavía. Pero para darnos cuenta de la confusión, de la que no escaparon, como lo digo siempre, muchas generaciones anteriores a las mías y posteriores a las mías, hay que entender esto. Si no, estamos condenados a la confusión. El problema que tal vez no lo sé, hoy ya no exista, no lo sé, es que en los sistemas anteriores toda la enseñanza estaba impregnada de esta confusión. Y yo no lo pude distinguir. Volvamos entonces, hecho esto. ¿Y qué pasaría Sí. con la construcción, profe, de lo que sería la legítima defensa y esos conceptos, el estado de necesidad? ¿Cómo quedaría? Héctor dice que el derecho es un orden de paz, pero en algunas situaciones parecería estar en jaque este orden pacífico, como él pone los ejemplos de la resistencia a la opresión, pone los ejemplos de la legítima defensa. Dice que serían casos muy difíciles, excepcionales, y hay muchas veces lo excepcional es lo que explica o justifica la generalidad, la habitualidad, pero que de todos modos no serían lo suficientemente potentes como para desnaturalizar que el derecho es un orden pacífico. Y creo que tiene razón. Las excepciones suelen confirmar la regla, más allá de que los casos sean discutibles, ¿no? Un derecho de resistencia a la opresión, para eso es algo que está en el límite. Hay un derecho que implica, en el medioevo se discutía esto y se decía en el medioevo que si el tirano se excedía, los ciudadanos tenían la posibilidad, y había que justificarla, de eliminarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la opresión era intensísima. Es problemática, se discute, también se discute en el terreno del derecho internacional. De todos modos, más allá de que no encajen completamente en el derecho, yo diría que son excepciones, lo que haría confirmar el resto. 90% de contenido pacífico y algunas notas de este tipo que diría, a lo mejor son construcciones en sí mismas. Habrá que revisarlas, cuestionarlas, criticarlas, tal vez. Eso es lo que puedo responderte. De todas maneras, va a quedar más completa la respuesta, como la primera que me hiciste con lo que conté ahora, con lo que voy a decir ahora como una especie de cierre. ¿Qué pasa entonces ante esta confusión?
El derecho es un orden coactivo. 20 libros que dicen que el derecho es un orden coactivo. Estudie, alumno, carreras para la próxima, estos 5 autores y qué entienden y qué definen por derecho. Estudio esos 5 autores y encuentro en todos ellos, palabra más, palabra menos, que el derecho es un orden coactivo. Me interroga el profesor, dígame la nota más importante del derecho. El derecho es un orden coactivo. Ley Kelsen, Ley Hart, Ley Ras. Muy bien. El derecho es un orden coactivo. Me voy, termina mi periplo y salgo muy contento con una definición, un esquema conceptual, mental, a partir del cual voy a pensar mi realidad jurídica, chochísimo, pero el núcleo de este esquema conceptual aprendido es que el derecho es un orden coactivo. Me agarré la cabeza, no tenía manera de agarrarme la cabeza, porque ni siquiera sabía en el baile que estaba metido, en la confusión en la que estaba metido. Un paréntesis y vuelvo al ejemplo. Entonces, si yo digo el derecho es un orden coactivo, o digo no lo es, alguien alguna vez me dijo, pero ¿no estaría siendo ingenuo? A medias. ¿Por qué a medias? A medias porque no estoy negando la coactividad. No estoy diciendo la coactividad no existe. Estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que la coacción no forma parte de la idiosincrasia del derecho. Me imagino la pregunta, que nunca me la hicieron, que podría haber venido después. Ah, pero ¿y entonces cómo es que la coacción esté presente en las reglas? Entonces yo le diría, porque ahí caíste en la trampa, ahí caíste en la confusión. Porque el Estado elabora lo que se llama la ley del Estado, pero lo jurídico en un sistema Estado de Derecho, el sello lo pone el derecho. Y el derecho nunca le podría poner un sello de jurídico, no debería ponerle un sello de jurídico, cuando el contenido de esa ley casi no tiene componentes morales, porque además es una prerrogativa del derecho. Y ahí podría haber venido otra pregunta, por ejemplo, ¿y entonces cómo es posible que haya tantas leyes casi sin contenido moral, injustas, oprobiosas a lo largo de la historia? No es cierto lo que usted está diciendo, no es cierto que el derecho le haya puesto un límite a esto. Y yo contestaría, el derecho le podría haber puesto un límite, lo que pasa es que los que tuvieron que ponerle un límite estaban confundidos. Los legisladores que tenían que hacer la ley estaban confundidos. Sabían que le tenían que dar carácter jurídico a esa ley, pero estaban tan confundidos que siguiendo a Kelsen ponían cualquier contenido en la ley. Entonces, ¿qué sello le iban a poner? ¿Qué podíamos esperar del controlador jugando con la imagen? Si la persona que le ponía, tenía que poner un sello de jurídico estaba confundida y le ponía el sello de jurídico, algo que tenía cualquier contenido, y lo peor venía después. El ciudadano común, que tampoco distinguía que el derecho no podía ser una orden que le obligara a hacer algo completamente arbitrario, injusto, que no lo entendía, ¿qué hacía? Iba corriendo al operador jurídico, el que aplicaba la ley, desesperado, pensando, no, el juez va a saber interpretar lo que es el Estado de Derecho. Le va a decir, quitémosle ese sello de jurídico a esta ley, mandémoslo y despachémoslo en la casa. ¿Con qué nos encontramos en la realidad? O nos podemos encontrar en la realidad. Que el juez no hace nada de esto. ¿Por qué no hace nada de esto? Porque también está confundido entre poder y derecho, porque cree o creía durante muchísimos años, se creyó que lo único que tenía que hacer era aplicar, subsumir el caso bajo la ley. Ni se interesaba en el contenido, porque para él, si esa ley formaba parte del sistema, esa ley era jurídica. Piensen lo que acabo de contar hoy al comienzo, hace un rato. Entonces, completamente desarmados desde el punto de vista del operador jurídico, el legislador, perplejo desde el punto de vista del que recibía el derecho e inerte desde el punto de vista del que le aplicaba, así se explican 250 años de predominio del positivismo jurídico en el planeta, en parte del planeta, en Occidente y por supuesto en toda América Latina y sin ningún lugar a dudas
en nuestro país. Pero como dije en la clase de ayer, no me puedo quedar tranquilo, porque si bien este paradigma eclosiona y lo estamos criticando con fundamento y lo estamos desmantelando, habría que ver si ese paradigma todavía no está dando vuelta, no está vigente en la cabeza de quienes transmiten esta idea y en la cabeza de que no tiene ningún contenido y se les transmite esto. Si yo les estuviera dando una clase sin haber, no lo hice por, nadie hace nada por sí solo, por sí mismo. Mi salida de la confusión no se debió a mi inteligencia, se debió a la existencia o a la presencia de otro. Si yo no hubiese salido nunca de esa confusión y podría no haber salido, hoy le estaría dando a ustedes clases de filosofía del derecho y ustedes me estarían escuchando y les estaría diciendo, en última instancia, el derecho no es más que un fenómeno social. Entonces la discusión sobre la justicia e injusticia es una cuestión aparte de política jurídica. A nosotros los abogados no nos tiene que preocupar esto. A nosotros los abogados nos tiene que preocupar en el manejo de las reglas, que el juez las conozca y como última fuente el litigio. Y entonces, alumnos míos, el núcleo del derecho consiste en ser una norma que emana de autoridad competente. Cierro la clase y me voy a presencial, me voy a mi casa. Y a ustedes les seguí metiendo, reforzando una enorme confusión. No va a ser este el caso porque mi cabeza, gracias a otros, se deconstruyó y salí de esa confusión. Y toda mi enseñanza, mi periplo de enseñanza en la facultad no se apoyó en lo que yo había recibido de la facultad. No le hago ningún reproche al sistema que me formó. Otros no sé qué harán. No le hago ningún reproche. Lo que sí digo es que fueron 6 años casi perdidos, porque a mí me enseñaron teoría política, teoría del poder, pero yo no estaba en la Facultad de Ciencias Jurídicas y de Ciencias Políticas, estaba en la Facultad de Derecho. Ojo, no, no fui a la Facultad de Ciencias Políticas para que me dijeran que el derecho no puede existir sin el poder. Bien, cierro la idea. Dije, no hay ingenuidad. Entonces, ¿cómo se explica esto? Muy claro. Muy claro, todos los que dicen que el derecho es coactivo le están endilgando al derecho un rasgo que tiene que ver con el otro elemento del paradigma, que es el poder, pero no se dan cuenta de esto. Entonces, la coactividad, que es del poder, que el propio poder conservó y con el cual refuerza las leyes del Estado, aparece luego como un elemento de lo jurídico. Ahí está la confusión. Ahí está la terrible confusión. Así como me imagino, no lo sé, me imagino, en un lugar donde se enseña teoría política, tal vez algunos que enseñen política o poder le atribuyan al poder alguna nota que tiene que ver con lo jurídico, pero ya no sería problema nuestro. Yo tengo que tratar de resolver el problema que tenemos nosotros. No soy tan altruista como para ver de qué manera resuelven ese problema los que estudian el poder. Ahí tienen la explicación de por qué esa confusión se traduce. Hay muchos ejemplos, no solo el carácter coactivo, la idea de pena, la idea de derecho penal, la idea de control constitucional. Hay muchos elementos en donde aparece esta confusión. ¿Mm? Y les doy, cerrando, para pensar algo importante. Alguien me podría decir, bueno, profesor, está bien, no sea extremista, tenemos la Constitución, ¿no? Muchas veces intentaban calmarme diciéndome, bueno, el derecho siempre tiene alguna respuesta para todo, ¿no? Ustedes estudiaron la Constitución. La Constitución se considera un elemento que forma parte del fenómeno jurídico. Diríamos, Constitución equivalente a derecho, la regla jurídica más importante que tiene un Estado de Derecho. Y ahí termino de contestarla a esa buenísima pregunta que me hicieron hoy, que la fui contestando en 3 partes, y la agradezco.
Empiezo a releer la Constitución, ¿no? Me encuentro con una primera sorpresa en la Constitución, que la voy a dejar pasar. Me hago el sonso, una parte orgánica y una parte, si se quiere, dogmática. ¿Por qué me hago el sonso? Porque en la parte orgánica, en la Constitución, está toda la estructura del poder. La división en poder, me hago el sonso, y va así, la parte orgánica. Vamos a la parte dogmática. Pero voy a la parte dogmática buscando encontrar la plenitud del derecho y me encuentro al leer la Constitución con lo que Héctor llama el estado de excepción. Ejemplo, caminando de confusión, caminando de confusión. Van y tangible, como diría un moderno, tangible, van a la esquina, a la librería, compran la Constitución y lo encuentran. El estado de excepción, ¿qué es el estado de excepción? El estado de excepción es una situación en la que el poder político suspende todas las garantías, desconoce completamente el derecho, lo anula, lo invalida. ¿Cómo? En la Constitución. Esta consigna que es absolutamente del poder. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegó la contradicción acá? Ya lo sabemos. Pero tal es así la confusión, que el propio Héctor dice lo siguiente. Dice, ¿existe la situación inversa? Alguien le podría preguntar. Imagínense que en el momento en que yo estudiaba, que me estaban enseñando esto, el estado de sitio en la facultad, alguien me hubiera imaginado, me hubiera alumbrado un rayo y yo le hubiera preguntado al profesor, pero profesor, además de esto que usted dice, que al contar derecho como estado de excepción y estado de sitio, que es el desplazamiento total por parte del poder respecto del derecho, ¿no existe la institución contraria? ¿En qué artículo está la institución contraria? Muéstreme en qué artículo el derecho desplaza al poder. Claro, el profesor me hubiera mirado primero atónito, después me hubiera fulminado con la mirada y después me hubiera dicho, está desvariando. No está, y está bien que no esté. Claro, está confundido, estaba confundido. El estado de excepción como parte de la estructura jurídica. Con esto termino de contestarle a alguien que me preguntó. Muy bueno lo que me preguntó. Tenés que convivir, tenemos que convivir con una constitución. ¿Cuál sería la solución? Y tal vez la solución el día en que salgamos de la confusión es rearmar nuevamente la constitución y sacar todos aquellos elementos que no tienen nada que ver con el derecho, que aparte sería como un texto esquizofrénico, ¿no? Al mismo tiempo la Constitución declama los derechos fundamentales, los tratados que forman parte, que tienen condición normativa, que ha habido avances, es cierto, y al mismo tiempo del otro lado tiene estado de excepción, estado de sitio, que es la mera voluntad de pongamos el nombre que quieran, pongamos el nombre que más nos guste, crasa, lis y llanamente, se llaman las cosas por su nombre, es suspender las garantías cuando por una cuestión de gobernabilidad que detenta el poder político así lo decide. Porque la necesidad y urgencia, hablemos sin eufemismos, son la necesidad y urgencia que lo que decide existe que detenta el poder político. Y la palabra necesidad y urgencia tiene tantas interpretaciones, sobre todo en cuestiones tan delicadas como el ámbito social, que puede haber 250 opiniones sobre qué sea necesario y urgente, distintas. Lo que pasa que el que detenta el poder político dice, no, lo que es de necesidad y urgencia lo establezco yo. Un esbozo muy débil, producto de la confusión, es, ¿lo podríamos revisar? Sí, revísenlo después. Fíjense, hagan historia de los precedentes, y por ejemplo en un país como el nuestro, los estados de excepción y los decretos de necesidad y urgencia casi nunca, prácticamente nunca, fueron revisados por quienes deberían haber impedido que esto se convirtiera falsamente en jurídico y que después ni siquiera se revisó. Conclusión, un poco abrumante, pero también un poco de esperanza. Lo que no podemos seguir siendo es ingenuos.
Estamos en un Estado de Derecho que tiene poder y derecho al mismo tiempo. El problema es el que el poder nos sigue ganando, porque estamos muy flojos y muy laxos al momento de ponerle la etiqueta de jurídica, que es una prerrogativa fundamental. ¿Se acuerdan cuando les di el ejemplo del remedio? ¿Se acuerdan cuando hablamos del ejemplo del remedio? Yo me imagino hoy que el remedio sería el derecho, puesto en un envase. ¿Cómo vendemos el derecho? ¿Cómo vendemos dignidad humana? Y pongámoslo en un envase que diga dignidad humana DH y adentro el contenido. Los pasamos a los que tienen que hacer la caja, y los que hacen la caja les ponen en última instancia el sellito. En la realidad, ¿qué pasa? En la realidad pasa que los que le tienen que poner el sellito se deslumbran ante la caja y se quedan con el DH. Y como en el ejemplo de la farmacia, una caja que diga remedio para el corazón puede tener la fórmula equivocada, puede ser un veneno. Entonces, cuando lo tomamos, podríamos argumentar, no vi el contenido lo tenía que ver otro. Y sí, tenés razón, el que lo vio estaba confundido. Te lo tomaste, te moriste. ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, así funcionamos en la gran mayoría de los casos cuando elaboramos el derecho y le damos la caja. Y esta era la idea kelseniana. La idea kelseniana era lo importante es la caja. Al contenido no les prestemos, no le demos atención. La caja ya es derecho. Abrumador, pero por otro lado, en generaciones como las de ustedes, que pueden, al menos les sugieren que existe esta confusión, porque hay dos cosas. Alguien puede no contar nunca que hay una confusión como docente porque no sabe que hay una confusión, porque él mismo está confundido. Y hay otra, que pueda contarlo habiendo estado confundido, sabiendo que existe, pero tratando de evitar que otros caigan en esa confusión. Esas son las dos posibilidades. Después, si tuviéramos la posibilidad de optar, como somos seres racionales, yo me jugaría, por ahí soy demasiado utópico, a que ustedes elegirían el segundo camino y no el primero. Por eso es que insistimos desde hace tanto tiempo con contar. Sería una pena que se recibieran de abogados desconociendo lo que es el derecho. Sería realmente una pena y una pérdida de tiempo. Después está en cada uno de nosotros. Sobre todo exigir. Sería una pena que se recibieran de abogados sin exigir, sin bombardear a los que les enseñan cosas, que les den argumentos. A mí no me los daban, no me animaba y perdí un tiempo importantísimo. El alumno tiene que exigir argumentos permanentemente, cuestionar. Eso es lo que tiene que hacer, porque si no, se terminan convirtiendo en una especie de chip de computadora. Y no sería bueno que confirmáramos lo que dice Negri en el Estado de Derecho, que la enseñanza del derecho se limita simplemente a que los alumnos recepten contenidos legislativos. ¿Se entendió? Bien, tienen tiempo para madurar, y tienen tiempo para hacer objeciones si no están de acuerdo. Anímense o a ofrecer argumentos si no están de acuerdo. El argumento, ustedes saben que cuando uno tiene razón o puede tenerla, cuando la confronta con otro. Cuando uno cree tener la razón y no la confronta, olvídense de que la tengan. Solo pueden tenerla si confrontan con argumentos con otros. Y de paso aprenden y el otro aprende de ustedes. Eso es lo que les quiero dejarles de consigna como alumnos. Bien, nos vemos entonces el lunes con el análisis